Bien, queridos hermanos, buenas tardes. Gracias al Señor porque nos da el privilegio de estar aquí una vez más para estudiar de su palabra. Agradezco al Señor porque nos da vida y nos da el deseo de seguir, de perseverar. No es fácil, pero es bonito perseverar. Por otro lado, en nombre de las familias que el sábado participaron de nuestro evento, quiero decirles que la mayoría ha enviado un mensaje muy especial para la iglesia. De hecho, las familias que participaron nos expresaron que nunca habían vivido esa experiencia tan especial en ninguna parte. Algunas de estas familias ya habían hecho esa ceremonia, pero ellos dijeron que no había sido tan significativa como la que el sábado pasó. Envían muchas gracias a la iglesia y que desean que ojalá se siga haciendo. Yo les dije que no se hacía con mucha frecuencia, pero hermanos, quiero decirles que se ha creado mucho interés y las familias que no participaron me expresaron que se habían lamentado y ahora quieren que pueda hacer un curso prematrimonial con ellos para que les explique un poco más a fondo cuál es el propósito de Dios con las familias. Lo cual agradecemos al Señor por su bondad y porque eso es iglesia, eso es lo que Dios desea, que podamos como iglesia ser luz, ser bendición y podamos seguir trabajando en pro del bienestar de la salvación de las familias. Agradezco a Dios por ello y que el Señor nos pueda seguir utilizando. Vamos a meditar juntos en Primera de Juan 3:3. Abran sus Biblias conmigo y hoy nuestro mensaje está basado en Primera de Juan 3:3. Lo cual viene a ser un texto muy significativo para nuestra vida espiritual hoy. ¿Qué dice Primera de Juan 3:3? ¿Lo tenemos? Dice la palabra de Dios, y todo aquel que tiene esta esperanza, en él se purifica a sí mismo como él es puro. ¿Cuál es la esperanza que hay en nuestro corazón? ¿Cuál es la esperanza que te ha traído hasta aquí? ¿Cuál es la esperanza que nos motiva a cada día a despertar y decir, Señor, gracias? ¿Cuál es la esperanza que nos mueve para que cada vez que tengamos la oportunidad podamos estar en la iglesia, podamos cantar, orar? ¿Cuál es esa esperanza? Porque la Biblia dice, y todo aquel que tiene esa esperanza. ¿Cuál es esa esperanza que nos motiva, que nos mueve, que viene a ser como la llama que cada día enciende nuestro ánimo? Y cuando estamos desmotivados, nos acordamos de la esperanza. Y esa esperanza vuelve otra vez ¿a qué? A encender nuestro ánimo, la chispa, ese vigor espiritual. ¿Cuál es esa esperanza? Dice la palabra de Dios que todo aquel que tiene esa esperanza se purifica a sí mismo. ¿Cuál es esa esperanza? El hermano menciona la venida de Jesús. Este texto de la esperanza nos muestra que mediante esa esperanza cada individuo va a vivir una transformación personal. Es decir, mediante esa esperanza la persona goza de un privilegio maravilloso y es la transformación de todo aquel que ha creído en la pronta venida de nuestro Señor Jesucristo. Y es algo muy natural, muy humano. Vean esto que les voy a compartir. Si a la hermana Rosa le llega un mensaje y dice, el gobernador va a ir a tu casa. ¿Lo conoces? El gobernador. Pero le llega un mensaje y dice, va a venir a tu casa.
¿Tú dejas tu casa como está o le haces alguna modificación? Te preparas, ¿verdad? Naturalmente, nosotros cuando vamos a recibir a alguien que es especial, ¿qué hacemos? Naturalmente, arreglamos nuestra casa. Y cuando alguien nos sorprende y nos dice, uy, qué pena, mira cómo está la casa, me hubieras avisado que venías para acá. Nosotros, ese es nuestro comportamiento natural, ¿verdad? Ese es nuestro comportamiento natural. Por eso siempre mandamos un mensaje, oye, voy a tu casa o puedo ir, en fin, porque nos gusta de alguna manera dar un aviso para que no tomemos a la persona por sorpresa. El texto es muy especial, muy significativo, porque dice que todo aquel que tiene esa esperanza, se purifica, se limpia, así como Él es puro. Es decir, que cuando alguien va a venir a nuestra vida, la persona empieza a hacer una limpieza espiritual. Qué bonito, ¿verdad? Y eso es el texto que nos habla. Vamos a leer cuál es esa esperanza maravillosa. Ahí mismo, capítulo 3, versículo 2. Dice el texto, ¿qué esperanza? Amados, ahora somos hijos de Dios. Vean cómo nos dice acá. ¿Qué somos? Yo recuerdo una historia que leí hace unos días y la historia decía que un padre tuvo a un hijo y ese hijo se convirtió en el orgullo de su padre. Y en algún momento de la vida, ese hijo empezó a practicar, escuchen bien, ciertos comportamientos que su padre no le había enseñado. En algún momento, el hijo llegó tatuado a la casa y el padre le dice, pero ¿qué es eso que trae en tu cuerpo? Y el hijo le dice, no, un tatuaje, usted no se preocupe, pero eso no es lo que yo te he enseñado a hacer. Entonces el hijo dijo, es algo moderno, es algo que nosotros como hijos del siglo XXI, de la era de cristal, lo vemos muy normal. Lo cual pasó así, de repente el hijo llegó borracho. Y el padre le dice, hijo, esas conductas nunca te las he enseñado. ¿Por qué haces eso? Y así se fue degradando el joven hasta que un día su padre le dijo, salieron juntos. Escuchen esto, iban caminando juntos y su padre le dijo, hijo, el comportamiento tuyo hace que sienta vergüenza de ti. Y le dijo así, me avergüenza que seas mi hijo. Tremendas palabras, ¿no? Tú sabes quién soy en este pueblo, en este lugar. Todos me respetan, todos me admiran de alguna manera. Mi nombre es un buen nombre en el contexto social. Pero ¿por qué tú has tomado ese camino? ¿Por qué practicas lo que haces? Y le dice, me avergüenzo que tú seas mi hijo. Terrible eso, ¿no? Queridos hermanos, hay un texto del cual el Señor nos hace un llamado muy especial. ¿Qué somos nosotros, hermanita Rosa, delante del Señor? Amados, ahora somos ¿qué? Hijos de Dios. Pero ¿qué dice el texto? ¿Qué dice, hermanito Luis? Pero aún no se manifiesta en ustedes lo que deben de ser. ¿Cómo que son hijos de Dios? ¿Los hijos de Dios se comportan así? ¿Los hijos de Dios hablan así? ¿Los hijos de Dios piensan así?
Los hijos de Dios, ¿cómo son los hijos de Dios? El texto dice, y todo aquel que tiene esa esperanza se purifica a sí mismo. ¿Cómo hace? A sí mismo. El problema es que muchas veces aplicamos mal la regla. Es un comportamiento humano, natural. Pero la inspiración divina dice, se purifica a sí mismo. ¿Cómo que se purifica a sí mismo? Pues pone su vida en las manos de Dios, que le transforme, que le ayude, y Dios lo va transformando hasta que es semejante al Hijo de Dios. Sigue diciendo el texto, pero cuando Él se manifieste, ahí está, seremos ¿qué? Semejantes. ¿Seremos iguales, Iván? ¿Y qué es semejante? El texto semejante no tiene nada que ver con la parte física. ¿Escucharon eso? La imagen es física, pero el término semejante se aplica, ¿saben a qué? ¿Quieren saber a qué? Les voy a compartir dos textos, nada más para que reflexionemos. Dos textos. Filipenses capítulo 2. Leamos juntos. Miren a qué se refiere el texto cuando dice imagen. Seremos semejantes, semejantes. Filipenses capítulo 2 y vamos a leer el versículo 5. ¿Saben qué dice Filipenses 2:5? ¿Cómo dice? Haya en vosotros el mismo sentir que hubo en Jesús. ¿Qué significa ser semejantes a Jesús? Que debería haber en nosotros el mismo sentir de Jesús, el mismo amor de Jesús. ¿Saben cuál fue el ataque más constante de Jesucristo desde que nació hasta que se murió? Ataque constante de la humanidad hacia el Hijo de Dios. Ustedes van a encontrar en muchos evangelios, en muchos textos y ese con los pecadores come. Y ese con los pecadores comparte. Y ese con los pecadores. ¿Cuál era el comportamiento de Jesús naturalmente? ¿A qué vino Jesús? A salvar a los pecadores. Ahora, Jesús comía con los pecadores, compartía con los pecadores, pero el hecho de yo estar en una mesa con borrachos no significa que yo soy borracho. Pero Jesús estaba ahí. Si Jesús estuviera hoy en nuestro medio, ¿cuál sería el ambiente Jesús con los pecadores comparte? ¿Dónde estaría Jesús? Con los pecadores comparte. ¿Saben una cosa? Y a Jesús cuando entró a la casa de Saqueo, ¿qué le dijeron a Jesús? Y es que usted no sabe que él es un ladrón. ¿Qué hace usted quedándose en la casa de un ladrón? Cuando Jesús entró a la casa de Simón, él y esa mujer llegó. Jesús con los pecadores. Pero Jesús, el hecho de compartir con un saqueador, no lo hacía saqueador. El hecho de compartir Jesús con un adúltero, con una adúltera, no lo hacía el adúltera, sino que Jesús veía más allá de lo que nosotros podemos ver. Jesús venía y se acercaba con la intención de transformar esa persona en un pecador a llevarlo a ser un hijo de Dios. Hace 8 días hablábamos de qué somos naturalmente. Y nos basábamos en Isaías el capítulo 1, ¿recuerdan? Que desde la llaga, desde el pie a la cabeza, ¿qué somos? ¿Se acuerdan de que hablamos de eso? Pero ¿cómo de ser llaga podrida nos convertimos en qué? Lo leímos. En embajadores del cielo. Es decir, que en las manos de Jesús vivimos un proceso maravilloso que se llama transformación. ¿Hasta aquí vamos bien? Ahora vamos a leer otro texto muy interesante que nos ayuda a entender un poco más. Filipenses, el capítulo 3, el versículo 20 y 21. Filipenses 3, 20 y 21. Dice,
el cual transformará, atención, ¿qué logra Jesús hacer cuando Iván, cuando la hermanita Rosa y cuando todos nos ponemos en las manos del alfarero? ¿Qué dice Filipenses 3? Ese texto es muy profundo. Dice, el cual, ¿lo tienen conmigo? Transformará el cuerpo, ¿de qué? De la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Oh, interesante. Porque muchas veces estábamos hablando, ¿a qué se refiere la transformación? ¿A qué se refiere la transformación? Pero resulta que también el cuerpo. Porque el cuerpo, hermanos, tiene miembros. Ahora los miembros no pueden seguir practicando iniquidad. Porque es un cuerpo que va a ser usado ahora para dar gloria a Dios. Ese texto es muy interesante. Versículo 21 dice, para la gloria suya, por el poder del cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Cuando el cuerpo está sujeto a la voluntad de Dios, ¿qué sucede entonces? ¿Qué sucede? ¿Qué haces tú ahora con tu cuerpo? ¿Hacia dónde van tus pies? ¿Hacia dónde van tus ojos? ¿Hacia dónde va tu mente? Leamos un texto nada más. Romanos, para entender esto. Romanos capítulo 6, versículo 12. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que obedezcáis en que obedezcáis a sus concupiscencias. Es decir, que el cuerpo ahora, el cuerpo ya no va a ser nuestra voluntad, sino que ahora el cuerpo, como la semejanza es la de Cristo, el cuerpo obedece a la semejanza. ¿Y a qué obedece ahora el cuerpo? A hacer lo que Jesús haría en nuestro lugar. ¿Me di a entender? ¿Comprendimos eso? Entonces la transformación es de carácter y tiene una reacción física, en conductas, exactamente. Se va a ver en lo que nosotros hacemos. ¿Me estoy dando a entender? ¿Estamos entendiendo? Muy bien, vamos a leer otro texto. Romanos capítulo 8, versículo 23 al 25. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos. Escuchen bien, gemimos. Debería ser nuestro gran deseo permanente, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo, porque en esperanza fuimos salvos. ¿Han escuchado ustedes que este cuerpo no hereda el reino de Dios? ¿Ah? Pero practique con este cuerpo lo malo y perderá la salvación. ¿Lo entendimos? Entonces, hay gente, no, pero es que este cuerpo no va a heredar la gloria, el reino de Dios. Estamos de acuerdo. Pero el hecho de este cuerpo no herede el reino de Dios no significa que podemos hacer lo que queramos con el cuerpo. Es decir, mientras estemos aquí, este cuerpo tiene una misión y debemos cumplir la misión de Dios con este cuerpo. Ahora, vamos rápidamente, vamos a leer la segunda parte. ¿Qué implica purificarse como Él es puro? Vamos a leer esa partecita. ¿Qué implica esa parte que el versículo dice se purifica? ¿Qué significa eso? Leamos Santiago capítulo 4, versículo 8. ¿Qué significa esto de que se purifica así como Él es puro? Capítulo 4, versículo 8 de Santiago dice, acercaos a Dios. ¿Y cómo más dice? Acercaos a Dios y Dios, escuchen esto tan bonito, se acercará a vosotros.
Este es un punto muy lindo, hermanos. El punto de purificarse a sí mismo es que cada día podamos tener esa confianza que estamos cerca de Dios. Porque si nos alejamos de Dios, nunca vamos a vivir esa experiencia. Dice claramente, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos y vosotros de doble ánimo, purificad vuestros corazones. ¿Lo podemos hacer eso? Sí. ¿Cómo? Vamos a leer cómo. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Entonces es teniendo acercamiento a su palabra. Y Juan capítulo 15, versículo 3, menciona algo muy lindo. Jesús le dijo a sus discípulos, y vosotros estáis limpios. ¿Y cómo estamos limpios? Dice, mediante la palabra que ya os he hablado. ¿Cómo podemos ser limpios, hermanos queridos? Y aquí hay un llamado para todos con amor. ¿Cómo podemos ser limpios? No cumpliendo, más allá de cumplir. ¿Saben cómo? Teniendo contacto con la palabra de Dios. Es poderosa la palabra de Dios. La palabra de Dios es poderosa. Y cuando no tenemos contacto con la palabra de Dios, entonces nuestra purificación o el modelo de Dios se aleja del plan original de Él. ¿Me di a entender? ¿Completo eso que acabé de mencionar? Es decir, que cuando nosotros nos acercamos a su palabra y de alguna manera meditamos en su palabra, Dios va actuando poderosamente y va haciendo ese cambio, esa purificación maravillosa en nuestras vidas. Otro texto muy lindo que está dentro del contexto es, así como Él es puro. ¿Quién es nuestro modelo de pureza? Y vamos a leer un texto maravilloso. Este texto que vamos a leer es muy profundo y significativo. Hebreos capítulo 7, versículo 26. Porque tenemos un sumo sacerdote que nos conviene. ¿Cómo nos conviene el sumo sacerdote? ¿Saben cómo nos conviene? Santo, inocente, sin mancha. ¿Qué más dice? Apartado de los pecadores. Que fue tentado en todo como nosotros lo somos, pero sin pecado. ¿Quién es nuestro modelo? ¿Quién es nuestro modelo de santidad? Jesucristo. ¿Por qué razón debemos tener contacto con su palabra santa? Pero hermanos, vean esto tan lindo. Esto que vamos a leer está relacionado a nuestra experiencia personal diaria con Dios. No es un asunto de venir a un culto y ya. No, es un asunto maravilloso de una experiencia personal. Leamos este texto con mucho cuidado. Primera de Pedro 1, 15 y 16. Porque nos convenía el sumo sacerdote santo, inocente, sin mancha, que acabamos de leer, apartado de los pecadores, separado de los pecadores. Y ahora dice, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. ¿Cómo deberíamos de ser? En toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos como yo soy santo. Y todo aquel que tiene esa esperanza se purifica a sí mismo como Él es puro. Y ahí está. Y versículo 2 de Pedro, primera de Pedro 2:22, dice, Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. ¿Cuántas mentiras dijo Jesús? ¿Cuántos engaños se hallaron en Jesús? Por eso es nuestro modelo. Jesús es nuestro modelo, Jesús es nuestra regla de oro y Jesús es nuestra esperanza.
La aplicación final, hermanos, de lo que estamos hablando es, Primera de Juan 3:3, nos enseña que la verdadera esperanza en Cristo no es pasiva, sino que la esperanza en Cristo es activa y evolutiva. ¿Entendemos eso? Activa y evolutiva. Evolutiva es exactamente lo que dice Proverbios 4:18, que la senda del justo es como la luz de la aurora, que va en crecimiento. Spurgeon decía que un cristiano que no progresa en su vida espiritual, que siempre está ahí, no hay crecimiento, es un cristiano que está en peligro. Porque el cristiano debe ir en crecimiento como la luz de la aurora. Por eso el texto de Primera de Juan 3:3 nos enseña que la vida en Cristo es activa y evolutiva. Es decir, produce caminar con Cristo, transformación, santificación y pureza del alma. Adelante, hermano, compártelo. Primera de Pedro 3:15, el hermanito Luis comparte este texto, leámoslo. Dice, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. Muy bien. Y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre, con reverencia, ante quien demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Ajá. La venida de nuestro Señor Jesús. Ajá. Presentad razón de vuestra esperanza en Cristo. Ajá. A quien os pida o demande razón de ella. Y hay que saberlo hacer. Jesús viene pronto y debemos presentar razón. Pero ¿cómo menciona allí? Sino santificad al Señor en vuestros corazones. Muy buen texto, hermanito Luis. Gracias. Entonces acá menciona algo muy bonito que vuelvo a mencionar, que la esperanza en Cristo, si en nosotros hay esperanza en Cristo, ¿qué se produce en nosotros? ¿Qué se produce? Transformación, santificación, ¿y qué más? Y pureza. No se trata solo de esperar que Cristo venga, sino de prepararnos para su bendito regreso. ¿Comprendimos eso? Entonces, ¿estamos esperando a Jesús? Amén, lo estamos esperando. Pero no se trata solamente de esperarlo. Se trata de prepararnos para su bendito encuentro. Si decimos que tenemos esperanza en Cristo, pregunta, ¿estamos viviendo de acuerdo a esa esperanza? Decimos que tenemos la esperanza en Cristo y que queremos encontrarnos con Cristo. ¿Estamos viviendo de acuerdo a esa esperanza? ¿Será que hay áreas en nuestra vida que necesitan de purificación y de santificación antes que Cristo venga? ¿Estamos comprendiendo esto? ¿Será que si Jesús viniera hoy, nos hallaría aún indignos de ir con Él? Y por eso no ha venido. Y no es que Él retarde su promesa, sino que aún nos falta arrepentirnos, confesarnos y abandonar muchos pecados. Y esa frase que leímos hace unos días atrás, que lo más peligroso que nos puede pasar es pecar a conciencia. Saber que eso está mal y seguirlo haciendo. Es algo terrible delante del Señor. Dice el Espíritu Profecía, un pensamiento para terminar así. Tremendo pensamiento este. ¿Por qué Dios pide que hagamos todos estos cambios ahora? Las dos preguntas que hicimos al final son de profunda reflexión. ¿Hay áreas en nuestra vida que necesitan aún del toque divino del Espíritu Santo, de transformación? ¿Estamos viviendo de acuerdo a esa esperanza? Cuando Cristo venga, no cambiará el carácter de nadie. Hay gente que está esperando que Cristo venga para que cuando Cristo venga cambie el carácter.
O hay gente que está esperando que el Espíritu Santo venga para cambiar el carácter. ¿Qué dice la inspiración? Cuando Cristo venga, no cambiará el carácter de nadie. El tiempo de nuestra preparación, ¿cuándo es? Ahora. Nuestra oportunidad del formar un carácter puro y santo debe aprovecharse ahora mientras tenemos tiempo de misericordia. ¿Cuándo? ¿Cuándo, manita Rosa? Ahora. Ahora podemos reflexionar profundamente. ¿Cuándo me estoy preparando para recibir a Jesús? ¿Cuándo debo abandonar lo que yo sé que debo abandonar? Ustedes y yo sé que estamos haciendo mal, que necesitamos mejorar delante del Señor. Entonces, Dios hoy nos está dando una semana más y cada día nos va a dar días y más días y más días, pero esa misericordia tiene un límite. Que el Señor nos pueda bendecir, hermanos, y que todo aquel que tiene esa esperanza se purifique en esa esperanza. Amén. El Señor nos conceda su divino amor y gracia es mi deseo de oración. Amén.